de eventos académicos que se vienen realizando de manera constante y permanente. Siempre señalar que la única finalidad es que los alumnos en esta cuarentena forzada se mantengan siempre actualizados. Muy bien. En esta oportunidad me ha tocado conversar sobre un tema importante, relevante, de mucha connotación y que ha causado interés de muchas personas. El referente al tema de los alimentos. Muy bien, todos estamos viviendo una situación antes nunca prevista, y en ese sentido, como ya todos lo sabemos y hemos recibido información, porque no va a ser acá un recordaris de todas las normas que se han señalado hasta la fecha, pero desde la quincena de marzo del 2020 estamos en un confinamiento obligatorio. ¿Eso a qué ha llevado? A que muchos padres de familia, muchas madres de familia, muchos niños no tengan su pensión de alimentos. Muy bien, pero hay que medir las circunstancias, ¿ah? Hay que medir, por ejemplo, primero vamos a hablar del padre que cumplió con mucho esfuerzo, porque pensó que esto solamente iba a durar 2 semanas, cumplió hasta fines de marzo del 2020. Segundo, tenemos aquel padre de familia que fue beneficiado por estas constantes prórrogas del aislamiento para no cumplir. Aquel padre que le interpusieron una demanda de alimentos por no cumplir o por cumplir de manera parcial. Aquella madre que tiene una audiencia pendiente, que justo presentó su demanda a fines de enero, porque febrero son vacaciones judiciales, y esperó la primera semana de marzo para que le fijen fecha de audiencia, y pasó lo que todos estamos viviendo. Porque como todos muy bien sabemos, ya el Poder Judicial se ha manifestado señalando que a partir de la primera semana de julio van a empezar a programarse las audiencias. Y a partir del día 17 de julio, estas audiencias se van a realizar. En algunos casos, de manera remota, y en otros, por el sistema virtual. También es bueno señalar que ha salido una resolución administrativa de la Corte Suprema que los abogados tienen que fijar su correo Gmail. Notificado tiene 3 días. ¿Para qué? Para que fijes tu correo, tu cuenta de Gmail, y se lleven las audiencias de manera virtual bajo ese sistema de Google. Bien, hay una población que no está siendo atendida. ¿Cuál es? Los niños. Aquí no solamente vamos a hablar del tema de los alimentos que nos aborda. Por ejemplo, estos niños ahorita están sintiendo o están pasando por situaciones que ellos no habían previsto. ¿Se imaginan ustedes, cuando yo empiece esta situación remota, cuántas audiencias se van a programar? ¿Cómo los jueces con tanta celeridad van a emitir sus fallos? Estamos esperando desde esta tribuna la primera sentencia de alimentos a consecuencia de esta pandemia, que sin duda tendrá otro tipo de motivación, otra estructura. Y vamos a ver después cómo va a fallar en ese sentido. Muy bien. Empezamos señalando lo siguiente. El tema de los alimentos. Creo que todos ya sabemos qué comprende, pues. Alimentación, salud, educación, vestido, vivienda y asistencia psicológica. Eso ya tiene, pues, aproximadamente casi 4 años de esa modificación. Muy bien. Digamos un contexto, ¿no? Una pareja de padres, de familia, que se encuentran separados, ya sea por un tema de divorcio, ya sea por un tema laboral, ¿correcto? Y que le tocó, por estas circunstancias, le tocó estar en provincia y tiene una mala relación con su pareja.
¿Cómo hace para cumplir si no tiene dinero? Muy bien, o unos dirán, pues esta semana ya se han reactivado algunas actividades económicas, seguramente que sí. Muchos bancos ya están cobrándole a las personas las deudas pendientes. ¿Cómo te queda el tema de los alimentos? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, sé que mis hijos tienen que comer? Pero unos dirán, pues, ¿no? No, porque que el juez me sentencie y veré cómo cumple, le diré que creo que esa no es una respuesta. Pero vamos a algo más intenso. Aquel padre que sabe moralmente que sus hijos requieren su alimentación y él no puede cumplir con el abono mensual a la cuenta proporcionada, sea judicialmente o sea una cuenta personal de la madre de sus hijos. Algunos con mucho esfuerzo están viendo cómo cumplir y no habría problemas porque lo que está en el banco va a servir para deducir a futuro el descuento para la famosa liquidación de pensiones desvengadas. Pero vamos al escenario de aquel padre que actuando, señores, de buena fe, ¿no? Me repito para darle efecto al Código Civil, quienes actúan de buena fe, ¿correcto? No tienen los mecanismos y los medios económicos para poder asistir con la pensión de alimentos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Uno, que vean la forma como le dirán, ejemplo, María, no te puedo cumplir con la pensión ordenada por el juez, o la que, muy bien, sabemos que las pensiones son recíprocas, voluntarias y por mandato judicial. Primero vamos a aquel padre que da de manera voluntaria, ya de manera económica, pero vemos muy bien que ahora no podemos acercarnos, por cuanto eso puede conllevar a que nos podamos enfermar. Y ya vemos las consecuencias de esa situación. Pero vamos a trabajar de aquel padre que tiene una sentencia judicial, ¿correcto? Estuvo cumpliendo, no hablemos de liquidación todavía, estuvo cumpliendo a duras penas hasta fines de marzo del 2000 y tiene encima uno que recién empieza, recién estamos 2 de junio. Y por ahí le dice, pues él no le comunica nada a la señora, ningún mecanismo, la imposibilidad de poder cumplir con la pensión. ¿Pero qué hace? Se le ocurre fiarse, prestarse un dinero y comprar algunos víveres, o le fían unos víveres. Y él, aplicando la buena fe, ¿qué hace? Se le ocurre llevar estos víveres a la casa de sus hijos. Bueno, a duras penas pude conseguir la suma de, se me ocurre, 70 soles semanales en productos. Y tengo la boleta, o quién sabe también no la tengo, porque tengo los productos, es lo que me importa, pues, ¿no? A veces vemos algunos establecimientos de manera informal y compramos los bienes. Le dejo a mis hijos esta canasta semanal. Yo digo, muy bien, y ella me recibe, pues, porque tiene que alimentarse, ¿no? No todos hemos sido beneficiados con la canasta y con el bono. Suben ustedes 70 soles semanales. ¿Cuánto es en un mes? 7 por 4, 280. Y él lo venga haciendo abril, mayo y junio. 3 meses consecutivos. Y quién sabe, esto da para mucho más. No lo sabemos. En ese sentido, él considera, digamos, ¿no?, que su sentencia era de 500 soles mensuales. Bueno, 280 y un remanente de, ¿cuánto? 220 soles. Digamos que esto, señores, no hay una fecha límite para esto. Estamos escuchando a través de las noticias internacionales que algunos países ya están haciendo su vida casi normal, que por ejemplo en España ya creo que el primer día sin muertos y qué sé yo, por otro lado hay rebotes, no sabemos qué acá está pasando. Creo que ya llegamos, no sé si hoy día, después de culmine la charla, y lleguemos a los 5.000, lleguemos al medio millón de infectados y esto va a avanzar.
En ese sentido, ese padre considera, desde su óptica, que él está cumpliendo. Él está cumpliendo, pero no como la ley lo ha ordenado. No está cumpliendo de depositar a la cuenta. Uno, por temor a infectarse. Dos, no cumplió porque los bancos estaban limitados en su horario. Vas a los bancos en cola, y él en ese tiempo, y ahora también le es más fácil porque no tiene trabajo y vive, digamos, de que su familia le está apoyando con víveres. ¿Qué pasa si él considera, digamos, a 280, digamos, hasta diciembre son 9 meses? ¿Cuánto es en esos 9 meses? Una cantidad de más o menos unos 2.000 soles aproximadamente. La demandante aceptará y reconocerá que ese aporte de bienes se va a deducir de la liquidación de los alimentos. En la práctica ocurre, señores, que a veces eso no es así. Muchas personas no quieren aceptar eso. Y me ha ocurrido, tengo casos en la práctica de personas que establecieron un acuerdo conciliatorio, por ejemplo. Se fijó una suma de, digamos, 500 soles mensuales, de manera directa, y la demandante le iba a proporcionar o extender un recibo de conformidad. Pero ¿qué pasa si se da el tema del conflicto familiar o la violencia? La discusión, una vez entregó el dinero, ¿qué pasa si la señora no quiere dar el recibo? Va a haber un problema, seguramente. Entonces, eso es un tema recurrente. Y en el caso que les comento que está judicializado, la demandante, correcto, le proporcionó al demandado 4 cuentas, las cuales él fue cumpliendo de manera periódica durante casi 10 años. ¿Qué ocurrió? Que le sacan una liquidación y más o menos adeuda la suma de 10.000, bueno, 60.000 soles en esos 10 años. Pero él ha cumplido en la cuenta. Él no cumplió como decía el acta. Es un tema debatible que se encuentra a nivel judicial. Y eso va a ocurrir con muchas personas que, dadas las circunstancias que no pueden transitar, bueno, ahora estamos viendo que la vida es casi normal, ¿no? En las calles. Hoy se me ocurrió subir y ver la humanidad y estoy viendo que las cosas son casi normales. Entonces, ¿qué puede hacer ese padre? Dirá alguno, no, doctor, el día que llego a la puerta de la casa de la mamá, que me tomen la foto con la bolsa, con los víveres. O le tomo foto a los víveres con su boleta, para tener un respaldo. Pero aceptará, ojo, que estamos variando de manera unilateral la forma de expresar los alimentos. Pero la recomendación es la siguiente, que debemos prever. Ahora, otra situación, aquel padre de familia que ha ingresado a la suspensión perfecta, tiene vínculo laboral, no tiene remuneración, también eso va a ocurrir. ¿Qué va a hacer en ese caso? ¿Qué mecanismos tiene para que pueda cumplir? Entonces el panorama se presenta un poco complicado. Pero para todo, creemos que no tenemos la última palabra, estamos solamente esbozando algunas posibles soluciones que se van a presentar. Porque todo esto va a estallar cuando el Poder Judicial reactive, ¿no?, las audiencias y se emitan las sentencias que corresponden. Hay que prever en ese sentido. En principio, tendría que haber algún tipo de comunicación. Tenemos ahora todo es electrónico. Tenemos el WhatsApp, el Messenger, el correo electrónico. Tenemos que comunicarle a la demandante, si es un tema judicial, o a la madre de nuestros hijos, correcto, si es un tema de separación, de la imposibilidad de poder cumplir, porque quién sabe ya se está animando a hacer su juicio. Entonces tenemos que tener los mecanismos a la mano. Entonces le mando un WhatsApp en el caso que yo tenga una demanda ya notificada y solo con fecha de audiencia, o tenga una fecha de audiencia que seguramente fue para abril, mayo, junio, y por esta situación será reprogramada, no sabemos si será de manera remota o será presencial, ya veremos qué ocurre en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante esta situación? Número 1,
mandarle un WhatsApp. Y señalarle la imposibilidad que tenemos de cumplir con la pensión para los hijos, por cuanto no estoy trabajando. Y si vamos más allá, y se queda sin trabajo, imagino que tú has sido notificado, que me escuchas, has sido notificado virtualmente de la suspensión perfecta. Y te han mandado tu carta virtual. Reenvíale la carta. Y señálale que no puedes cumplir porque no tienes trabajo. Y que te dirán por otro lado algunos, pues no, trabaja, pues búscatela. Pero sabemos que eso hay un riesgo. ¿Qué tal si yo, por ejemplo, estaba laborando en, digamos, en un banco, en una discoteca, en temas de turismo, ¿no? Actividades que evidentemente serán relegadas hasta el próximo año. Y ya, pues bueno, me tengo que reinventar en ese sentido, yo con los protocolos del caso. El Poder Judicial ya empezó, correcto, con la mesa de partes electrónica, ¿no? Ahora, el abogado que tiene que mandar a su patrocinado, a un amigo que iba cerca a las cortes, para encontrar correo por correo, porque eso es lo que estoy haciendo, ¿eh? Estoy ya teniendo un pequeño álbum, ¿no? De las direcciones de los juzgados, a efectos de poder ingresar, y así como yo lo estoy haciendo, asumo que las demandantes también lo están haciendo. No funcionan dicen que el mejor mecanismo es el diálogo, ¿no? Y la conversación. No están funcionando los centros de conciliación. ¿O sí? Hay propuestas para que la conciliación sea de manera virtual. Otros, hoy tuve una comunicación, temas de arbitraje. También estamos esperando un pronunciamiento a ver hasta qué punto de vista esto se puede viabilizar. Solamente, ¿qué pueden hacer las personas para un poco enrumbar esta situación de los alimentos si pretenden cumplir de alguna manera? Solo nos queda la transacción. Por cuanto el notario ha iniciado actividades, creo que recién la semana pasada, habría que buscar la relación de aquellos notarios que están habilitados, por cuanto con el notario que sacar cita, ¿no? Entonces el panorama se muestra de esa manera. Pero, ¿qué pasa, doctor, si le digo a la mamá que me firme un recibo con su puño y letra? ¿Será válido? Es un elemento que tú vas a utilizar. ¿Qué pasa si tú, digamos, no quieres cumplir con los alimentos? ¿Qué haces? Algunas personas, para buscar no ser demandados, porque también vemos que algunas personas que son demandadas en los centros laborales, ¿qué hacen? Le esperan hasta fin de mes y le dicen, hasta aquí nomás, por cuanto no quiero tener personas con procesos judiciales. Y peor de alimentos y peor de violencia, que también es un aspecto que también ha presentado. La semana pasada también tuvimos una ponencia sobre los temas de régimen de visitas. El tema de familia ya tiene un cambio sustancial. Muy bien, pero ¿qué hago? Por ejemplo, si la mamá no tiene una cuenta, ¿no? Porque yo todos los meses le daba en la mano, o hay algunos papás que no les gusta dar dinero, y van y te ponen en la puerta de tu casa todos los víveres, o una cantidad considerable, ¿correcto? Que puede servir para cubrir la necesidad de tus hijos. Y lo hará seguramente todos los sábados, todos los domingos. Esa mamá no sale de su casa, a las justas va a comprar pan, y tiene un temor fundado de no ir al banco. ¿Cómo hago para depositarle? Y aunado a ello, ¿no? Complicamos la historia. No tiene DNI porque se le perdió una semana antes. ¿Qué hace? Miren, ¿eh? Tienes que ponernos en los panoramas un poco más complicados, ¿no? Entonces, eso ocurre y eso va a pasar. También no sabemos cuánto está demorando el Poder Judicial en procesar estas demandas ingresadas de manera virtual. Sí, que hay un protocolo, tenemos que tener la firma digital, tenemos que saber escanear todos los documentos que se nos presentan, pero ¿cuánto demora que el juzgado pueda dar su pronunciamiento?
válido o no, porque sabemos que toda demanda pasa por un filtro de calificación. Algunas personas que hacen en otro tipo de mecanismos, seguramente presentarán debidamente asesorados, presentarán su demanda de consignación de judicial. Últimas 12 semanas creo que han ampliado sus fechas de atención. Pero ¿qué hacemos con aquella mamá que no enferma, ¿no? Con una enfermedad colateral, no solamente producto de la pandemia, sino una enfermedad que está tratando, que no se está medicando, porque imagínate, vas a la clínica, te puedes contagiar. Entonces los panoramas se ponen de esa manera. Entonces creo que por la consignación podríamos entonces, señores, el mensaje, ¿cuál es? En principio, que ustedes tengan las evidencias de la obligación. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, si mi mamá, pero la mamá de mis hijos, no tiene cuenta? Y me dice, ¿sabes qué, Juan? Deposítame la cuenta de mi mamá. ¿Será válido eso? ¿Se podrá efectivizar de esa manera o no? Ojo, que no todas las personas han recibido su bono. Podemos depositar a la cuenta del hermano de la madre de nuestros hijos, su mamá, su papá, persona ajena a la relación de los padres. Creo que es un tema de buena fe, sí. Pero ¿qué pasa sin vía judicial? No, señor. Ese dinero que él ha aportado por casi 7, 8 meses, ¿no? Es producto de una obligación que tenía con mi hermano. Es una parte, no tengo nada que ver con eso. Vemos también muchas actas de conciliación que se señalaron la forma del acuerdo, la entrega directa. El mejor mecanismo es a la cuenta. También va a ocurrir algunas cuentas que estén cerradas. ¿Cómo hago el abono? Hay otros mecanismos, evidentemente, ¿no? Ir a entrega directa, un YAPE, hay muchos, pero ¿qué pasa si la mamá no puede salir? Pues está enferma y está con los hijos que son menores y vive con sus padres que también son adultos mayores y por eso son vulnerables. ¿Se dan cuenta cómo el panorama se pone bajo ese contexto? Ahora también nos preguntamos, ¿cómo el juez, digamos que tiene una mamá, como dije al inicio, ¿no? Una mamá presentó una demanda de alimentos, el papá justo le iba a notificar y llega esa restricción que estamos todos viviendo? Algunos con salud o algunos enfermos. ¿Qué va a pasar? ¿No? El juez, ¿qué criterios? Ya sabemos cuáles son los criterios que el juez utiliza para sentenciar. El juez me va a obligar a que yo trabaje. Ya estamos viendo los temas penales que están ocurriendo. Escuchaba y leía que mucho va a partir, escuchaba muchos magistrados que decía que mucho va a servir, ¿no? La acción que interponga el abogado en la audiencia. Como el abogado manifieste la defensa, creo que va a ser muy importante. Justo estábamos ingresando a la oralidad, ¿no? Muy bien sabemos que en Lima la oralidad ya se aplicó a partir de agosto del 2019, y así sucesivamente, ¿no? Iba a entrar en enero, febrero, más juzgados, pero ahora las audiencias serán virtuales y en algunos casos presenciales, como dicen los protocolos del Poder Judicial. Y va a ser de mucha importancia cómo el abogado defienda la posición, cómo el abogado ahora va a utilizar la motivación de la sentencia. Todos sabemos los rangos de porcentajes, ¿no? Hasta donde un juez puede obligar a una persona a que cumpla con los alimentos. El ya conocido 60%. Pero además de ello, ¿qué pasa si no tengo trabajo? Porque una cosa es que el juez pueda emitir una sentencia válida de un padre que está desempleado a consecuencia del 15 de marzo hacia adelante, no tenga trabajo.
Y otra cosa, que sea un padre que venga arrastrando sendas pensiones impagas desde septiembre, octubre, noviembre del 2019. Y claro, como meten su escrito, van dilatando, aunado a ello la carga del Poder Judicial, entonces va a conllevar a que de un escenario, ¿no? De un padre que debe los meses señalados hasta antes de. ¿Y cómo será en ese periodo? ¿Lo pagaremos? ¿No lo pagaremos? ¿Pagaremos una parte? ¿Estaremos exonerados de hacerlo? No lo sabemos. Y aparte del criterio y la defensa de cada uno. ¿Y qué pasa si el padre de la consecuencia está enfermo? Entonces, hay muchos mecanismos que vamos a utilizar. Particularmente, si no hay un tipo de comunicación fluida, señores, guarden en reserva todos sus medios probatorios, que serán ahorita digitales nada más. Las capturas de la conversación, porque el juez va a tomar en consideración tu intención, tu voluntad de querer cumplir al margen de esta situación. Sé que mis hijos tienen que comer, sé que tengo que trabajar, sé como abogados que estamos ahorita independientes seguramente, y algunos que estamos con seguramente, no podemos cumplir. Tu hijo no espera, ojo, tu hijo no espera, tu hijo tiene hambre, tu hijo está esperando llevarse un pan a la boca, tu hijo es ajeno a lo que está ocurriendo, tu hijo no sale a la calle. Entonces están pasando una serie de situaciones que requieren una atención permanente. En ese sentido, va a partir mucho de la comunicación. No utilicemos en esta situación, no utilicemos a nuestros hijos de transmisión de información. Hijita, dile a tu mamá que no le puedo darle, ¿ya? No lo utilices porque hay más de lo que puede estar. Estamos viendo también, porque he recibido algunas consultas al respecto en este tiempo, de un padre de familia, por ejemplo, que tenía buen trato con sus hijos, pero a raíz de que fue demandado, la relación un poco se friccionó y no había comunicación, ¿eh? Y recién ante estos momentos, él se ha puesto a pensar, mis hijos cómo estarán, porque aparte tiene carga familiar, se ha puesto a pensar, ¿qué hago? Bueno, voy a llamar a mi hija, voy a llamar a mis hijos. Y también ha habido un tema de acercamiento entre padres e hijos, ¿no? Como que vino ese perdón, disculpe por lo que ha ocurrido, vamos a conversar, te quiero apoyar, ¿no? Entonces, reservemos, correcto, en ese sentido, el aspecto psíquico de nuestros hijos, ¿no? Que creo eso es muy, muy importante. Ahora bien, no sé si mientras estamos de interrogantes al respecto sobre esta situación que se está presentando. Tratemos de cumplir, no todo tratemos de judicializar, pueden celebrar algún tipo de transacción, entendimiento con la madre de sus hijos o ex esposas, traten de hacerlo. Creo que la mejor forma de llevarnos bien es con diálogo. Veamos la manera de cumplir. Creo que el aporte va a ser importante, si no es en dinero, en alimentos, creo que no perecibles. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en mi empresa, yo trabajaba en una empresa que producía pues atún, y en pan con atún, que tiene un costo? ¿Mi hijo comerá atún todo el día? Como gatito, creo que no. En ese sentido tenemos que ver los mecanismos, ¿correcto? Y va a partir mucho de la comunicación. Yo sé que hay relaciones que están muy, muy, muy tirantes, ¿no? Esto nos lleva a una reflexión, porque las demandas de alimentos, de tenencia, ni qué decir de violencia familiar, van a crecer de una manera muy grande. Evitemos esto, tratemos de comunicarnos, de establecer acuerdos y tratar de cumplir, ¿no? Dicen, por ejemplo, en el caso, ¿usted cree que el juez puede escuchar bien mi caso en particular mediante una audiencia virtual? Vamos a ver.
Y creo que también los jueces tienen una función importante, por cuanto el juez propicia la conciliación. Entonces, nos hemos topado con algunos padres en audiencias judiciales que señalan que solamente pueden dar 200 soles mensuales. Y lo sustentan, ¿eh? Dicen así, señor juez, efectivamente he sido demandado por alimentos, usted sabe que el sueldo mínimo es tanto, te hacen todo un engranaje, ¿eh? El sueldo mínimo es de 930 soles, gasto en esto, y solamente me queda para vivir a mí 200 soles. Por eso es que a mi hijo le puedo dar esa cantidad. Y si dividimos ese monto que hemos visto que algunos colegas proponen, correcto, esa obligación en sus defensas. Y el juez, entonces va a partir mucho de que el juez invoque mucho la conciliación a nivel judicial, que el padre reflexione, correcto, y salvo ciertas excepciones, utilice el mecanismo, utilice la enfermedad, correcto, que sí es de público conocimiento, para eludir su obligación, ¿no? Nuestros hijos no pudieron venir al mundo y pasar estos momentos de austeridad, ¿no? Entonces, creo que el juez tiene un rol importante cuando ya se inicien las audiencias judiciales. Señores, tengamos evidencia de todo lo que podemos hacer. Tratemos de invocar de que en este caso la mamá, la demandante, establezca una cuenta y un mecanismo para evitar sorpresas y que todo lo que hemos ido cumpliendo con mucho esfuerzo, dedicación, prestándonos, vivimos hasta poniendo en riesgo nuestra propia integridad, después quiera ser no reconocido. Tratemos de cumplir. Sé que ya todos tenemos que estas situaciones puedan cambiar y que todo vuelva a la normalidad ¿no? Bajo un clima de seguridad y mucho cuidado. Muy bien, no sé si habrá algunas, al respecto, algunas interrogantes, ¿no? Ha habido a poderlas leer, perfecto. Entonces siempre ser puntual en el tiempo. Sí, doctor José. A ver, tenemos unas preguntas que han realizado algunos de los participantes por el chat. Y bueno, y algunas que han enviado al mail de Cavide. Bien, vamos a empezar con las que se han escrito en el chat. A ver, tenemos de Carlos Hernández, señala: buenas noches, señor docente. ¿Qué pasaría si existe un acta de conciliación en la cual acuerdan pasar 500 soles mensuales, donde la parte demandante señaló un número de cuenta que está señalado en el acta, pero posteriormente, en forma verbal, informó al demandado que ya no deposita en esa cuenta, sino en otra cuenta de la misma demandante? Cabe mencionar que ambas cuentas son de ella y en el mismo banco. ¿Qué puede hacer si el demandado en el Poder Judicial por alimentos señalando que nunca pasó? Ya, ¿ves? Justo es algo de lo que me estaba adelantando a comentar, ¿no? Pero acá estamos bajo la línea de la misma cuenta. Habría que presentar el correo, el mensaje, ¿correcto? Donde ella te está señalando que cambies al número de cuenta. Y seguramente a nivel judicial solicitarás que el juez oficie a esa entidad para que remita los abonos. Tendrás tú tus vouchers, porque si uno está, señores, ya en un conflicto judicial, tenemos que guardar todos los elementos. Bien, aquí tenemos una de Ariana Escalante. Señala: si el padre abandona a una mamá gestante al dar a luz, ¿ella puede denunciarlo o cuánto debe pagar? A ver, bueno, vemos que hay muchos aspectos de personas irresponsables, ¿no? Que no quieren cumplir. Bueno, pregunta, al hacerle algún tipo de denuncia o algún tipo de demanda, por la demanda vamos a buscar, uno, el reconocimiento a través de la afiliación y también el aspecto alimentario. Y aparte de la persona, que vemos un caso que nos comentan de irresponsabilidad. Pero habría que demandarlo para que reconozca a su hijo y cumpla en la medida con de acuerdo a las necesidades que ella pueda plantear. Y permite un poquito esta respuesta fundamental. A veces solicitamos al Poder Judicial un número, pero un monto definido. El
el papá de mi hijo no me pasa pensión. Señora, ¿usted cuánto requiere de pensión? Bueno, yo requiero la suma de 300 soles. Nada más, bueno, son mis gastos, dice, ¿no? Perfecto. Ya, señora, yo voy a pedir más, pero no sustentan, correcto, con recibos, con boletas, los gastos. Pero no tengo, señor, porque nos hemos separado y se fue a la casa y llevó todo. Un consejo, haga una liquidación, correcto, un cuadro de los gastos que roba, porque el hijo está en estado de necesidad. ¿Habría que acreditarlo? Creo que no, pero sería importante hacerlo para un poco medir lo que estamos pidiendo en base a lo que estamos gastando. Bien, tenemos una pregunta de Nicolás Ventura. Señala, ¿qué pasaría con aquellos padres que han venido cumpliendo con los alimentos para sus hijos y se enferman del COVID-19 y por fuerza mayor no pueden cumplir? Por el principio, como les dije, tendríamos que establecer una comunicación, mandarle un mensaje. Creo que no todos pueden acreditar con algún tipo de receta esta situación, ¿no? Nos ha tocado hasta alumnos que se han enfermado. No le voy a pedir, a ver, mándame pues tu boleta hasta que estás enfermo. No, tampoco le voy a pedir una foto, un video. El tema de la buena fe. Habría que comunicarle, en este sentido, la imposibilidad por un tema de salud, ¿correcto? Que no puedo cumplir con la pensión. Y esperemos que pueda llegar con vida y con salud para que alguna audiencia pueda sustentar por qué no cumplir. Bien, vamos a leer una de las preguntas que nos ha llegado al mail de Cavide. Luis Velarde señala, ¿puedo hacer un desarchivamiento y liquidación de una ejecución de conciliación? Ya. Cuando los procesos judiciales se encuentran en los juzgados y no hay actividad, no hay impulso procesal, estos se van al archivo. Sí se puede desarchivar un expediente que produzca, que sea tanto por arte de conciliación o por sentencia judicial. Así totalmente pertinente, el juzgado de origen tiene que darte los datos de cuándo lo envió. Algunos ponen, por ejemplo, anaquel, columna, fila de datos que piden el desarrollo. Y sí, efectivamente, los archivos del juzgado, de los juzgados civiles, del archivo general, y en un lazo de 15 días aproximadamente el expediente estará en el origen para que le dé el impulso y al juez le diga por qué motivos han archivado el expediente. Bien, Pablo García nos pregunta, en el caso de un progenitor que esté sujeto a un régimen laboral de planilla y que de ésta se le descuente un porcentaje por alimentación, en caso se le rebajara el sueldo al progenitor, ¿también se le rebajaría el descuento o seguiría igual? Lo que pasa, hay que establecer si la sentencia, porque hay dos tipos de sentencia, pues, sentencia por suma líquida y por porcentaje. Si yo gano mucho más, el porcentaje va a hacer que la pensión suba, pero si bajo, la pensión también va a ser reducida. Y eso es porque yo no quiero dar menos, sino que mi centro laboral me ha reducido. Hemos visto algunos casos que les han bajado, por ejemplo, hasta el 50-60% y va a disminuir. Claro que sí. John Gutiérrez pregunta, ¿se puede solicitar reducción del monto de pensión en este estado de emergencia o se estaría violando los acuerdos pactados previamente? Bueno, en principio habría que ver dos situaciones, ¿no? Algunos dicen, señor juez, yo quiero, o dice señor abogado, quiero hacer reducción porque ella ya está ganando dinero, está trabajando. Antes le daba este monto porque no le alcanzaba porque no trabajaba. Ahora está trabajando. Segundo presupuesto, le quiero rebajar por cuanto ya está ganando más que yo. Tercero, la reducción procede, uno, porque yo gasto demasiado, gano lo mismo que antes, ha disminuido mis ingresos, tengo más carga familiar, otros hijos después de la relación que tuve, ¿correcto? ¿Cuál sería el panorama? Yo pienso que la persona puede solicitarlo a nivel judicial, lo puede solicitar, pero ya valdría de que el juez en audiencia, correcto, y con los medios probatorios pertinentes, se puede establecer si es que aplica o no. Todos los casos son parecidos, ¿eh? Pero tienen que tomarse de manera personal. Bien, vamos con una de las preguntas que nos ha llegado al correo institucional. Señala, ¿qué pasa si tengo mi cuenta bancaria congelada y no puedo pasarle alimentos a mis hijos? ¿Qué podría hacer?
Bueno, creo que eso ya lo respondimos, comentamos, ¿no? La cuenta está cerrada por falta de mantenimiento. ¿Qué podría decir la persona? Hacerle un depósito directamente con su número de DNI y él lo puede recoger en una agencia más cercana. ¿Qué? Manden un correo donde tú me autorizas a depositarte a la cuenta de tu hermano que tiene pues su cuenta vigente y que tú solo vas a reconocer. O sea, habría que un poco tener las reservas del caso para evitar situaciones, ¿no? Bien, Marco Rosales pregunta, si el demandado no tiene vouchers que acrediten la entrega de víveres, ¿cuál podría ser una prueba de la entrega de estos? Bueno, ¿qué hacen algunas personas que me ha tocado casos en la práctica? Han presentado la foto de los productos, la boleta, por un lado. Otro, han presentado hasta videos haciendo la entrega de los víveres en el domicilio, ¿no? Que son mecanismos que la gente utiliza, ¿no? Pero no todos guardan los recibos, pero existe el abono. Para tal efecto, judicialmente, le pido al magistrado que oficie al banco para que remite el consolidado de todos los abonos efectuados. Y seguramente, pues, en una audiencia habrá un pliego interrogatorio para que la demandante diga y absuelva si el señor le cumplió o no le cumplió. ¿Qué recomendamos? Si tengo vouchers, sabemos que estos vouchers por el tiempo se van a deteriorar, ¿no? Van a ser ilegibles. Tomémosle foto, saquemos copia y tengamos un archivo, porque después vienen los problemas. Pero después se oficia, y después si tú lo ofreces como medio probatorio dentro de tu comunicación, el juez tiene que oficiar. Y el juez, como ocurre en muchos casos, el juez no va a sentenciar en audiencia. Porque, ojo, si tú no contestas la demanda, eres rebelde. Vas a la audiencia y el juez en ese momento va a sentenciar. Segundo panorama, también el juez puede sentenciar si es que no hay ningún medio probatorio pendiente de actuación. Pero si este medio probatorio señala que hay que oficiar la entidad para que la información y el juez tiene que esperar la respuesta para recién emitir un pronunciamiento. Bien, Michelle Chume pregunta, ¿cómo debería proceder legalmente un militar que tiene régimen de visitas y este cumple con todas ellas, pero como está trabajando en las calles, la madre de sus hijos se opone a que se acerque a ellos por un posible contagio? Justo creo que nuestro participante, creo que no estuvo en la charla del día, la semana pasada, cuando comentó el docente, expositor sobre el tema de régimen de visitas. Sabemos que hay un temor de esta enfermedad, pero y en este caso el papá militar, según lo que está comentando, está expuesto a contagiarse. Tendría su prueba de descarte a la mano y irse pues con toda su indumentaria al domicilio. Ya si la mamá le prohíbe de manera antojadiza, habría que recurrir ya a la justicia. Pero lleva, ¿sabes qué? Vengo con todos los protocolos, mantengo mi instancia, quiero ver a mis hijos. No solamente va a pasar por tener un contacto a través de la cámara, a través de la videollamada, a través de un Zoom. También quiero no tocarlos, pero quiero verlos, ¿no? Que me hablen, escucharlos directamente, siquiera a una distancia, por un tiempo prolongado, mínimo. Todo parte, señores, de la comunicación, pero cuando la comunicación se rompe y es tirante, es evidente que cada quien va a jalar para su molino. Pero cuando lleguemos al Poder Judicial, hay que invocar a nuestros patrocinados, ¿correcto? Por estas demandas que a veces se dan, y seguramente en temas de alimentos, en este régimen siempre va a recaer en temas de violencia familiar. Una evaluación y una terapia creo que va a servir de mucho. Bien, Clara Monzombite pregunta, si el juez exige a uno de los cónyuges a cumplir con la pensión, en este caso que estamos pasando, no hay trabajo por el tema del COVID-19, ¿puede ser el juez flexible? Acuérdense ustedes, Claudia creo, lo que es mi alumna, recuerde el tercer pleno casatorio, ¿no? La flexibilización de algunos principios procesales. El juez tiene que ser flexible en ese sentido. Recuerda que el juez va a tratar este caso de familia como un problema humano. Pero vamos, al juez le toca, estamos esperando la primera sentencia. El juez le puede decir, ¿sabes, hijo? No trabajas, vende caramelos. Anda o haz una actividad porque tus hijos deben comer. Pero también se expone a que hay dos bienes jurídicos protegidos, pues, ¿no? Por un lado la vida y por otro lado la alimentación. Veremos, pero habría que medir eso. Pero que de un tiempo a esta parte esperemos, señores, de que las cosas mejoren.
En una pregunta de correo institucional, Vicky Rasuri pregunta, se señaló mediante sentencia que el obligado tiene que pagar la suma de 1.200 soles y desde que se dictó la pandemia no ha cumplido con el abono en la cuenta, pese a que se ha llamado por teléfono, correo, Facebook, Instagram. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ya. Bueno, asumo que la demandante le ha puesto a conocimiento por todos los mecanismos virtuales, que es el único puente de comunicación, para que cumple. No cumple. Tiene que accionar nada más y guardar esas pruebas. Que lo ha requerido, no judicial, sino que lo ha requerido de manera directa. Y ya tendrá que verse eso en el Poder Judicial. ¿Por qué no ha cumplido? ¿Estará enfermo? ¿Estará con vida? No sabemos. Todos están enfermando de alguna otra manera, ¿no? Jesús Laguna pregunta, ¿una mujer embarazada puede pedir pensión de alimentos? Lo que fue pedido es los gastos de embarazo, los gastos. Y después, cuando ya presente su demanda judicial para la afiliación, si es que no ha cumplido con hacer, si cumplió con su deber, y los alimentos, puede pedir como una petición accesoria que el señor le reembolse los gastos de su hijo, los gastos que la señora lo haga. Luisa González pregunta, ¿se puede dar una reducción de alimentos si el padre del menor actualmente tiene más hijos sin ir a conciliación? La reducción tú la solicitas cuando tus ingresos han disminuido, pero el tema es al haber varios hijos, tiene que hacer un prorrateo. No depende en partes iguales, esta fue la necesidad de cada hijo, pero no vamos a poner a un hijo de 15 años con un hijo que tiene 1 o 2 años, ¿no? Todos tienen igual derecho, pero las necesidades en algunos casos son iguales o son distintas. Tiene que pedir un prorrateo. Erickson Espinosa pregunta, eh, en el caso específico de que la madre no quisiera recibir víveres y el padre solamente tiene este medio para poder cumplir con sus hijos, dado que el padre no tiene trabajo ni puede generar ingresos, pero la madre solamente quiere que le realicen el depósito en alimentos. ¿Cómo se podría proceder en este caso? Y lo que justo comentábamos, ¿no? Que el señor no puede cumplir con el abono a la cuenta y quiere dar de manera directa, pero la mamá de manera antojadiza quiere, no, pues lo que tú me estás dando está pues con un monto más alto que lo que yo consigo. Tendría que ver la forma o mecanismo de depositar a la cuenta. Si no, esa entrega va a ser como un acto unilateral voluntario. Evitemos eso, ¿no? Porque no se le va a reconocer ese monto. Bien, Mónica Goyas pregunta, si la demanda no fue notificada por el tema de COVID, ¿a partir de cuándo se iniciaría la obligación? Perdón, ¿no le copié cómo? Si la demanda no fue notificada por el tema de COVID, ¿a partir de cuándo se iniciaría la obligación? La persona es notificada. Todavía estamos bajo la premisa. Dicen, ¿desde cuándo corren los devengados? Desde que presenté mi demanda en el Poder Judicial el 5 de enero de 2020, desde que después se admitió la demanda, o de que él es notificado. Desde que es notificado. Busquen, señores, el artículo 155 del CPC. Desde que él es notificado, empieza a correr el plazo, los términos, uno, para que conteste, y segundo, para que después, cuando culmine el proceso, sea por conciliación, sea como se dice en primera instancia, si es apelado o no, regresemos a hacer la liquidación conforme al artículo 565 del Código Procesal Civil. Bien, Lino Marquera pregunta, si el padre, obligado por sentencia a pensión de alimentos, fallece en esta época, ¿se extingue la pensión alimentaria o se traslada a un pariente, considerando el principio de vulnerabilidad del niño? Perfecto, claro, la pensión es, en este caso, es de manera personal y directa, pero si el padre fallece, tendría que hacerse la acción pertinente, claro, y aparte de que los hermanos o el abuelo o la persona a la cual se considera que podría replicarse la acción, lo haga de manera voluntaria, pero si no, pues espera su demanda, ¿no? Se podría hacer también, y hay muchos casos, ¿ah? Porque esta ética, señores, dado la pregunta, me permito un poquito ampliar brevemente, ¿no?
casi 108 países estamos con esta situación. En una familia, por lo menos uno de los padres va a fallecer. Es lo que dicen las estadísticas, ¿no? Esperemos que eso no sea así y muchos padres no habrán cumplido con su obligación. Como también muchos padres están saliendo de los penales, ¿no? Creo que hoy día colgamos en las redes algo que llamó la atención, ¿no? Que el padre por 19 soles, ¿no? Se queda pues, con su libertad restringida. Era porque solicitó esta variación y salir seguramente por un tema de salud, pero al no cumplir de manera exacta con todo el monto de la deuda, que el juez no pudo dar. Yo pienso que aquí había un tema de ponderación, ¿no? Por 19 soles, imagínate que sigas un riesgo latente a tu vida. Bien, Edgar Miranda pregunta, ¿cómo sustentaría un trabajador independiente que no puede cumplir con lo que le asigna un juez por pensión alimenticia? Todas las personas que son demandadas por alimentos tienen que, número uno, como requisito indispensable, adjuntar tu declaración de ingresos o presentar tu boleto. Pero es cierto, hay un gran problema en la práctica judicial que nos toca a los abogados cuando defendemos a los independientes, que presentamos una declaración jurada con firma legalizada y que seguro tendrá efectos penales, ¿no? Si faltamos a la verdad. Pero a veces hay muchos juzgados que no aceptan, correcto, el monto que nosotros hemos expresado que se adjunta a la contestación. Si yo juez declaro que de manera independiente yo genero 500 soles mensuales para mi hijo, es lo que yo propongo, y yo tengo el sueldo mínimo. No nos creen a veces. Porque el juez, aplicando el artículo 481, se aparta, porque acuérdense que no se quiere investigar de manera rigurosa los ingresos del demandado. Y eso es lo que tenemos en la práctica. Esto ha sido materia un poco debatible, ¿no? Hay casos de algunos padres de familia, doctor, yo gano sueldo mínimo, pues fue presente esta información, y en el momento de sentenciar les han puesto 700 soles. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Claro, el hijo requiere mayor sustento alimentario. Pero ¿por qué el juez apartó? Por estos criterios. Porque quién sabe, de repente la demandante presentó elementos que al juez le servían para demostrar que no tú solo ganas lo que has presentado. Recuerde que la declaración jurada es un elemento unilateral. Y así nos ponen en la sentencia los jueces. Y como es unilateral, tú no te creo pues lo que tú has expresado. Y segundo, eres joven y ahora sigue trabajando, pues. No se respeta el tiempo de las horas y las jornadas laborales. O sea, porque soy joven, tengo un sueldo mínimo que tengo que trabajar más. Son temas que podemos conversar en otro aspecto. Bien, Miriam Quispe pregunta, si el obligado incumpliera con el pago, ¿dónde se inscribiría? ¿En OAF o REDAM? En el REDAM, el OAF es la consecuencia del incumplimiento de lo civil a lo penal. ¿Correcto? En el REDAM, basta que tengas 3 cuotas consecutivas escalonadas de incumplimiento alimentario, haces tu trámite pertinente, el juez lo va a notificar y si no lo inscribe. Y la consecuencia es que el señor no será sujeto de crédito. Pero y también, si hay un requerimiento de liquidación de pensión de alimentos que se encuentra confirmada y aprobada, el juez remitirá copias certificadas a la Fiscalía por el delito de descubrimiento de la defensa familiar. Es en el artículo 149 de nuestro Código Penal. Bien, Ruth Díaz pregunta, si una persona tiene sentencia de alimentos por la cantidad de 400 soles mensuales y por la situación de crisis que se está atravesando, desea apoyar de forma voluntaria con víveres y algunos medicamentos para el menor, y en el mes solo hace el depósito de 200 soles, haciendo un descuento por la diferencia con los víveres que éste está entregando de forma física. ¿Aplicaría en este caso como pago de pensión o tendría que estar obligado a pagar el monto total si la demandante está en desacuerdo? Claro, lo van a obligar a cumplir, porque es un acto voluntario. Porque hay algunas mamás, pues, que son un poco intransigentes, ¿correcto? Y no, y aparte el que infringe eso, influye mucho, ¿quién es? Es el abogado de la defensa. No, señora, ¿le dio o no le dio? No, pero me ha dado el libre. No, no, él tiene que cumplir conforme dice el acuerdo. Dice dinero y vamos, y al haber una liquidación expresada por un banco, que sale lo más recomendable, uno conoce a la persona hasta un cierto punto, porque las personas nunca acaban de conocerse, conoce a la persona, cómo va a actuar. Y si estás en un tema judicial, ya parte de tu corazón, de que tú
al margen de que le quieras dar doble o lo quieras hacer como algo voluntario, depende de ti. Pero en la práctica no te lo recogía, rechaza. Dice, no, señor juez, el señor es que el papel aguanta todo. Y argumentos vemos en las demandas judiciales de las contestaciones, que para qué comentarlos. Mónica Goyas pregunta, un trabajador público que ha estado cobrando su sueldo y que no ha pasado a la pensión de alimentos durante este periodo de pandemia, ¿puede ser denunciado por exposición de menores a peligro? Tienen que ser demandado por alimentos. Entendido que aquellas personas del sector público que no cumplen, les hacen firmar un acuerdo con la parte. ¿Sí? El tema hay que canalizarlo como corresponda, pues, ¿no? Claro, pueden denunciar hasta por violencia familiar, porque a mi hijo le afecta económicamente, me ve llorando, como que violencia, ¿no? Sería una violencia por omisión, pero vamos a poner las cosas como corresponde. Ahí es un incumplimiento alimentario, en el que puede ser conocimiento de recursos humanos de siempre para pagar, a más que el recibido. Y es un tema de dejadez, porque tendría que demandarse y hacerse una medida cautelar temporal sobre el fondo, conocida también como asignación anticipada. Bien, Vanessa Vargas pregunta, ¿cómo actuar si el padre que recibe por el hijo escolaridad y otros beneficios por la empresa y este no cumple con dárselo al menor, podría realizarse alguna demanda? Bueno, en principio, le decía que tiene esos beneficios que el papá tiene que cumplir de manera directa, porque el papá ha presentado las partidas de nacimiento de los hijos para obtener ese beneficio, si no, ¿cómo sabemos si tiene o no tiene los hijos? Si no está cumpliendo, es porque estamos esperando su buena voluntad o no lo hemos solicitado judicialmente. Tiene que pedirlo judicialmente para que sea efectivo. Por último, pero ahorita no hay poder judicial, ¿qué hago? ¿Carta notarial? Podría ser. Correo a la empresa. Bien, vamos con una pregunta que nos han enviado al correo institucional de María de los Ángeles. Si existe un acta de conciliación de alimentos, pero el padre perdió el trabajo por causa de la pandemia y ha sido difícil buscar otro empleo en esta situación, ¿qué pasaría con la pensión que debió pasar durante el estado de emergencia? ¿Cómo deberían actuar ambas partes? Primero me voy a la última pregunta, ¿no? ¿Cómo deben andar las partes? Con razón, con comunicación. ¿Le voy a obligar a aquella persona que ha trabajado la pensión? ¿Él ha tenido alguna intención de poder cumplir con la obligación? ¿Qué medida también, no? Porque ese padre, al margen de las carencias, al margen del problema que estamos viviendo, de la enfermedad, del miedo fundado, trabajar y vuelva a su casa y tenga los síntomas, seguramente eso lo puede señalar, pero tendría que, al hacer su defensa, señalar los motivos, las razones, las circunstancias de ese incumplimiento. Y por ahí, ¿quién sabe conciliar? Ya, pues no te voy a dar todo, pero te doy la mitad, pues, ¿no? Porque bueno, voy a sustentar y voy a ampararme en las normas sanitarias, las normas que han señalado el que de confinamiento y que acaban y sí se siguen ampliando de manera sucesiva. Eh, Tenemos una pregunta de Jorge Delgado. Un padre que cumple el plazo de carcelación por incumplimiento de la pensión de alimentos y le corresponde salir, debe antes pagar la deuda y si no tiene posibilidad de pago debido al encierro, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es que hay que pagar, pues, porque eso es lo que ha señalado, le dan dando una alternativa a las personas que deben uno, que sustenten, digamos que por un tema de salud deban salir. Pero estamos viendo el caso que hemos expuesto, pues, ¿no? Que si tú no pagas tu deuda, no vas a salir. Ya depende del juez que utilice otros criterios, más allá del tema económico, porque, ojo, hay una demandante que está presionando para que se le pague. Bien, acá tenemos una pregunta de Sofía Martínez. Si el padre gana 9.000 soles y la madre 4.000, sin embargo, la madre tiene gastos en el alquiler del departamento, gastos de la casa, comida, e interpone la demanda de alimentos, aproximadamente el juez, ¿cuánto le descontaría al padre? ¿Y qué es conveniente? ¿Porcentaje o monto fijo? A ver, la respuesta es depende. Si el padre es dependiente, una
demanda con porcentaje. Si es independiente, una suma líquida. No recuerdo la pregunta anterior, que estaba acá, que estaba complementada, por favor. Eh, ¿Cuánto le descontarían al padre? Artículo 648 del CPC, hasta el 60%. Eso es lo que la ley señala, el máximo es del 60%. Bien, tenemos una pregunta de Elvis Contreras. Hubo una conciliación con una jueza. Quedaron en un monto desde que nació el niño y hasta ahora es el mismo monto. ¿Es posible que la madre pida aumento porque la niña tiene más necesidades? Claro, por supuesto. Si él no cumplió con esta obligación, seguramente el proceso está en archivo. Tendría que desarchivar y hacer la liquidación, ¿correcto? Actualizar hasta el monto, hasta la fecha, y crear otro proceso de aumento. Te estoy cobrando lo que me estás debiendo, pero de aquí en adelante te hago otro proceso porque la necesidad de mis hijos han crecido en el tiempo y tienes que sustentarlo, pues, ¿no? Bien, tenemos una pregunta de Milagros Mancilla. Es un poquito larga. En el caso que una mujer esté embarazada en este mes, no, y en este mes esté por dar a luz, pero el supuesto padre se encuentra en el extranjero y no puede estar presente en el parto, ni para registrar al bebé, y tampoco se puede realizar una prueba de ADN, debido a que la frontera está cerrada. En este caso, ¿se puede denunciar al padre en cuestión? ¿Qué sería lo recomendable para solucionar el tema? ¿Se puede exigir al padre que dé una manutención sin haber nacido el bebé, pese a que hay una duda de paternidad? Bueno, el tema, no sé si es un tema mío personal. A ver, en principio no me cojan de padrino, ¿ya? Porque hay problemas. Segundo, si el señor se encuentra en el extranjero, correcto, habría que hacer la demanda pertinente, otras posibilidades. La duda de la paternidad, ¿quién la tiene? ¿La mamá o el papá? Habría que medir eso. Segundo, habría que esperar. ¿Qué le vamos a obligar si no es el padre? No hay una afiliación, no lo ha reconocido. Es como que me demanden a mí, ¿no? Y me digan, señor, no hay partida de nacimiento, ¿no? Es una presunción que ella dice que yo soy, que ya me por filiación y consecuentemente como una protección accesoria a los alimentos. Bien, tenemos una pregunta de Heidi Chávez. Si ya salió la liquidación por un monto determinado y la persona indica que por el tema del estado de emergencia no cuenta con recursos, ¿qué procede? Pero no le escuché bien, por el tema de... Bien, señala, si salió la liquidación por un monto determinado, digamos en este caso, me imagino que la liquidación se refiere a de alimentos, y la persona indica que por el estado de emergencia no cuenta con recursos, ¿qué procede? Bueno, procede, en principio, hay una liquidación que encuentra en apelación o se encuentra ya aprobada. Si está aprobada, va a pasar al ámbito penal y ahí tendría que al juez demostrarle, ¿correcto?, por qué no pudo cumplir y qué propone. Propone, porque ahí la persona puede llegar a un entendimiento. Va a pagar todo, paga una parte y tiene que sustentar, y aparte de su defensa y su abogado, que sustente si puede cumplir a una prórroga, porque hay personas que están buscando prórrogas de obligaciones, ¿eh? Porque ya están siendo culminados a través de cartas notariales, por eso el notario ya está elaborando, están recibiendo cartas, para que formulen tu propuesta. Formule tu propuesta, para decir si que te demando o yo contigo a un entendimiento. Entonces creo que sería lo más conveniente llegar a un punto medio, ¿no? Porque el señor no va a cumplir y también puede ir utilizando los procesales y las normas que todos los días vemos en el diario oficial. Bien, una de las preguntas que nos ha llegado al correo es, ¿cuándo se da el supuesto de que la madre sea quien dé la pensión de alimentos? Bueno, cuando la mamá sea demandada, pues cuando según la pregunta, el padre tenga la tenencia, correcto, de sus hijos, sea tenencia de hecho o tenencia legal, hay mamás también que son demandadas, solamente no hay una estadística. Sería bueno saberlo, ¿no? Bien, tenemos una pregunta de Marlene Chávez. Eh,
Si las cosas fueran diferentes, en este caso, la custodia lo tiene el padre y la madre tiene otro compromiso y con hijos también, ¿tiene derecho a cumplir con sus otros hijos? ¿Cuál sería la sanción si no cumple? Bueno, el papá, correcto, el padre, en este caso el demandado, tiene una obligación alimentaria y no la cumple, la consecuencia es la parte penal, pues, ¿no? La omisión me tiene que faltar. Pero antes de pasar ese estado, mejor hacer las medidas cautelares, que a veces muchos no lo hacen. Muchos abogados por desconocimiento o porque creen que la parte penal va a solucionar las cosas, ¿no? Invocan la conciliación antes del proceso. Todo depende de lo que el cliente quiera, pues, ¿no? ¿Correcto? Y también en día de ejecución, correcto, de sentencia, si se encuentra en apelación, pueden invocar las medidas cautelares. Y sin embargo, ¿para qué hacer un proceso? ¿Para qué rogarle o combinarlo a que cumpla con su obligación? ¿Correcto? Eso no está en tela de juicio, si ya tiene su mecanismo para poder asegurar ese cumplimiento. Bien, otra de las preguntas que nos ha llegado es, ¿considera usted que existe una desproporción en razón a que siempre se le impone al padre la pensión de alimentos y no a la madre, dado que en el supuesto de que ambos pueden trabajar? Bueno, se entiende que ahora el código tiene una modificación que el aporte de la mamá en el hogar se considera también. Y no sé si, bueno, es cuestión de verlo con óptica, de que en ese sentido, ¿por qué el juez le pone, es más, me imagino que sea la noticia de algún caso, ¿no? Sería bueno que me pueda remitir la información ya de manera interna. Si sentamos a una mamá en una audiencia, el juez hasta cuánto le va a comprimir a que cumpla con la obligación. Y si es un padre, porque es el monto máximo, ¿no? Y es un tema discrecional. Y también depende mucho de la calidad y la fundamentación y sustento de las demandas. Pero igual los hijos tienen igual derecho, ¿no? A tener un tema ejemplo. Mamá demandada tiene que basar el 50%. Si es que eso es lo que se ha solicitado, ¿no? Bien, ¿alguno de los participantes que desee realizar alguna otra pregunta? Bien, tenemos más preguntas. Bueno, Lino Maquera señala, si el padre tiene la tenencia, ¿puede demandar por alimentos a la madre? Si el padre tiene la tenencia, puede demandar, por supuesto. Claro. Eso ocurre, miren señores, a veces ocurre que muchos padres, por un tema de orgullo, que dicen que yo puedo trabajar, hablamos de un panorama normal, ¿eh? Yo puedo trabajar, no requiero nada de la señora, tiene otro compromiso, no demandan. Pero no les, igual y viceversa, muchas mamás orgullosas tampoco demandan los alimentos. ¿Cuál es mi consejo de esta tribuna? Que demanden, no porque lo necesiten ustedes. No creo que ustedes, ahora creo que sí se aplica la famosa frase de que nadie tiene la vida comprada. En ese sentido, demanden y que es un fondo para sus hijos. Usted va a ser eterno, eterna toda la vida. Le va a dar a sus hijos o a su hijo lo que él necesita. Seguramente que sí, pero si usted no tiene de algún tipo esta parte, por lo que tenga las fuerzas que ahora tiene para trabajar y darle todo, ese fondo servirá para cumplir o cubrir algún problema futuro, algún estudios superiores, qué sé yo, puede servir. Y también sirve para que el padre asuma su responsabilidad. Si no, va a pensar que hacer hijos es un deporte. Mira, yo tengo hijos y no me han demandado. Así será, pues, ¿no? Evitemos eso, creemos conciencia. Bien, vamos con la pregunta de Nicolás Ventura. ¿Existen casos donde el padre, al enterarse que va a ser enjuiciado por alimentos, este se hace enjuiciar por una tercera persona con el fin de no pasar el monto establecido? ¿Qué pasaría? Bueno, te invitaría a que Nicolás lea su código penal, artículo 149, segundo párrafo, habla de la simulación de la obligación alimentaria. Sí, ocurre que personas que ya les han mandado la conciliación, que es un preaviso a la demanda, o los han demandado y en el lapso que tienen para conocer, que son de 5 días, mamá, ven por acá, acompáñame a un centro de conciliación a conciliar. Y presentan la demanda donde la abuela concilia con su hijo, ¿correcto? A un 40, 50, 40%. Y en desmedro de su nieto. Si vas a comprobar de que esa conciliación seguramente es válida en la parte
la parte formal, pero en el fondo no había nuestra necesidad. Fue un tema simulado. ¿Por qué fueron de manera conjunta, que es un mecanismo también para conciliar, no solo por invitación? ¿Por qué conciliar? Porque realmente necesitaba la mamá, parte del abogado que sea pues, un investigador, diga si que la mamá es una persona pensionista, no requeriría hacer este acuerdo. Y el juez podría apartarse, ¿eh? Uno puede buscar apartarse, ¿correcto? Porque había una simulación, tienen que probar ello, ¿no? Porque hay un orden de prelación de las obligaciones. ¿Sabes lo que tienes 3 hijos? ¿Por qué conciliar con tu mamá, con tu hermano, con tu sobrino, si primero son tus hijos? Tenemos una pregunta de Clarisa Silva. Si existe una conciliación extrajudicial y el papá dejó de pasar pensión alimenticia a los menores alimentistas desde el aislamiento social por falta de trabajo, ¿cuál sería la sanción? Ya le dije, ya, estoy repitiendo, creo que se conectó un poco tarde. Tendría que hacer la liquidación y pasarlo al proceso penal para que por ahí combinar lo que cumpla. Y si no, pues irá al penal y de ahí pues volverá a salir siempre y cuando pague, ¿no? Bien, a ver, tenemos una pregunta más de Heidi Chávez. Si el hijo ya cumplió los 18 años y no quiere estudiar, ¿el padre puede solicitar el retiro de pensión? ¿O al cumplir la mayoría de edad se pierde este derecho automáticamente? Se entiende que si le han planteado una pensión de alimentos y viene cumpliendo de manera periódica, ininterrumpida, y el hijo tiene 18 años, ¿qué hacen algunas personas? Mañana va a ser mayor de edad, ¿no? Y estoy viendo que desde que acabó el colegio hace un año no hacen ningún acto para buscar estudiar en una academia o universidad. Van a pedir el corte de esa obligación en un proceso, porque la pensión se podría extender, ojo, vamos a demandar al hijo directamente, porque ya tiene legitimidad para poder lograr y para poder sustentar si merece continuar hasta los 28 años. Bien, tenemos una de las preguntas que nos ha llegado al interno. ¿Qué pasa si por el estado de emergencia pierdo mi trabajo y mi hijo estudiaba en el Newton, pero ya no me es solvente realizar el pago y solicito a bueno, a la madre de mi hijo a poder trasladarlo a un colegio, otro colegio privado o público? Y ella se entera de que no. ¿Es posible que me pueda demandar por ello? Bueno, sí, está ocurriendo en la práctica que están haciendo una variedad mecánica con los colegios que solamente quieren reducir. Hay otros colegios que sean su cuota solidaria y han dicho, señores, en marzo no te voy a cobrar absolutamente nada. Y a partir de abril, mayo, en adelante, hasta que dure esto, solo vas a pagar el 50%. Nada más no se deben caprichar, que es que mi hijo tiene que ser al colegio, sus amiguitos no, pues hay que ser realistas. Por cuanto, si esto no mejora, el colegio se va a mantener firme, porque habrán padres que sí están en la fase 1 y podrán trabajar. Y serán pocos los que no tienen acceso, digamos, a poder generar ingresos. Se va a inundar el señor hasta fin de año. Ahí yo considero que debería hacer la notarial o conversar, ¿sabes qué? Es inviable. Los paso a un colegio, a una educación remota, que también sabemos que tiene sus días. Bien, Lino Maquera pregunta, ¿qué sucede ante la ley si el obligado se reconcilió y no procedió a cumplir la sentencia de alimentos por la convivencia que tiene? ¿Qué debería hacer como prevención? Bueno, eso ocurre a personas que son de más. Hubo un alejamiento, no hubo cohabitación, y en el tiempo vuelven a la casa, él empieza a cubrir con la canasta familiar, y de ahí no vuelven a pelear, ¿no? Porque pueden volver a pelear o quedarse en la casa. Entonces, el vive sentado, correcto, una constatación que se encuentra en el domicilio, y ponerle juez de conocimiento que están viviendo en el hogar, y él guarda todas las boletas. Señala lo que está ocurriendo. Muchas formas de poder, no decir, sino guardar siempre todos los elementos. Porque algo, ojo, somos seres humanos y trabajamos en base a emociones. Y esas emociones son cambiantes. La persona cambia en el tiempo.
Bien, tenemos otra pregunta de Cindy Godoy. ¿Es posible obligarlos con la pensión alimentaria a los padres que trabajan en turismo pasado el periodo de cuarentena? Bueno, es un derecho de los alimentos. ¿Lo puedes obligar? Seguramente que sí, porque formulará liquidaciones que me quieren cobrar toda la integridad de la liquidación. Propongo un fórmula previo a Mira, parece que el ponente ha tenido problemas con su audio. Bueno, en este caso vamos a dar por finalizado ya la práctica, la charla, la ponencia del doctor Hassen. Bueno, parece que ha tenido problemas ya con su red. Sin embargo, hay que agradecer a todos los participantes y asimismo se le hará extensivo al doctor Hassen las gracias por haber participado el día de hoy. No se olviden a los participantes que el día jueves también tenemos otra ponencia más y también invitarlos a las próximas semanas que van a haber muchas más ponencias, ¿ok? Y estamos lanzando a mitad de este mes ya el primer curso que es Metodología de la Investigación, ¿ok? Para todos aquellos que deseen realizar tesis, tesinas o un trabajo simplemente para ir teniendo conocimiento del tema, se pueden inscribir. Es completamente gratuito, ¿ok? Vamos, necesariamente se van a tener que inscribir porque dependerá de ello poder hacer los grupos para que esto sea un tema más personal, ¿no? Para que esta ponencia sean más personales y a su vez, pues no se logre saturar tanto la red, ¿ok? Asimismo, estos cursos se van a dictar los días, está entre dictarse los jueves o dictarse los sábados, ¿ok? Eh, Estén atentos al grupo de Facebook de Cavide, ahí vamos a poner ya todos los detalles. Y también si es que se han agregado al grupo de WhatsApp, por ahí también vamos a pasar lo mismo, ¿ok? Bueno, agradecerles una vez más a todos los participantes, que tengan muy buenas noches y nos vemos el día jueves, ¿ok? Cuídense bien, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos, ¿ah?